país. Comentarios, reflexiones. Pensamiento de ojo a oído. 30 minutos de la hora 18, gente, sección pensamiento de ojo a oído. Bueno, gente, el tema, ¿sí? El tema excluyente, ¿sí? En esta última etapa del año es indudablemente la reforma laboral. La que, bueno, gente, ya dentro de un rato vamos a charlar, ¿sí? Con Jorge Del Brito, después hablaremos con Horacio San Martín para que, bueno, nos cuenten, Del Brito, ¿sí? Esto de las indemnizaciones, él como administrador de empresas, o sea que está en el ámbito adecuado para, ver, ¿sí? Analizar esto que va a proponer la nueva reforma laboral. Bueno, gente, mi amigo el periodista Carlos Mira utilizaba una frase que era, ya me acuerdo, por fines de 2016, que se llamaba el ánimo jodendi, cuando todas las hordas salieron a embarrarle la cancha en ese entonces al expresidente Mauricio Macri, porque está muy cantado que esta vez va a volver a pasar lo mismo, gente, ya pasó. Y ahora con el anuncio del gobierno, por supuesto, vuelve a pasar, porque ¿qué es lo que tienen miedo las hordas? De perder, y las cajas sindicales, obviamente las que los convierten a ellos en millonarios, mientras al trabajador obviamente no le alcanza la plata, porque eso también es una realidad. Por eso, gente, esto va a volver a pasar. Recordemos que esta semana, mejor dicho la que dejamos atrás, finalmente no llega la reforma, ¿sí? Y hubo una movilización en donde las hordas, protestaron en contra, y que ahora, con esta renovación, va a volver a pasar lo mismo. Bueno, gente, hace fines de semanas atrás, gente, hice un comentario como suposición que expresaba, ¿no? Pese a tener el gobierno la elección de medio término ganada, se iba a bancarse una protesta de gente que sabe que sus privilegios corren riesgos, y disfrazado de defensores de los trabajadores, se las ingenian para incendiar el ánimo social, porque, y como decía en aquel comentario, no es solo ganar una elección, gente. O sea que el gobierno tiene obviamente por delante un desafío propiamente cultural, si me apuras en ese detalle, gente, ¿sí? O sea que no es solo ganar una elección, gente, y atribuirse festejos, ¿no? Que está bien, gente. Todo bien la expresión, obviamente el sentimiento que pueda acaparar de que el gobierno va a tener más fuerza, porque eso me consta, pero son callos que hay que pisar, gente, y los que van a gritar, obviamente, para decirlo metafóricamente, los que pisan, a los que le van a pisar esos callos, eso va a generar una inflamación, gente, va a generar una inflamación, por supuesto, en el ánimo social. Por eso, gente, que está en un desafío importante el gobierno, porque ya sabemos, esta gente, que son las hordas sindicales, echar mano al incendio del país es la técnica que siempre les funcionó, como en su momento al kirchnerismo, la campaña de las elecciones de medio término de 2017. ¿Qué hicieron? Tratar de tirar un muerto a Macri, y por sus torpezas les salió mal. Pero ojo, porque por lo que data la historia, el calentamiento anímico del país ha terminado en desgracias. ¿Se acuerdan cómo fue, gente, que ahora estamos en el mes de recordar aquel 2001, sí, que con un complot peronista de la Rúa fue derrocado, poco menos que siendo el responsable del origen de la recesión económica que empezó allá en 1998 y terminó con su derrocamiento, el derrocamiento de la Rúa en el año 2001. Y aquí, gente, lo mismo, los del ATE, Polo Obrero, UTEP, están dispuestos a echar mano a una desestabilización al gobierno, agregando, gente, sí, que diciembre siempre fue un mes para las hordas, gente, el fuerte para hinchar las bolas, porque después viene enero y resulta que, ¿qué pasa? Están todos de vacaciones en enero, no hay protestas, no hay corte de calle. Ahora, gente, yo me pregunto por qué diciembre tiene que ser el mes. ¿Será que nos quedó ese reflejo de 2001? ¿Sí? Que en diciembre sea esa pátina de oportunidad de las hordas para desestabilizar. Ahora se me ocurre la reflexión, más allá de que el análisis era otro, pero es para preguntárselo. ¿Por qué siempre en diciembre encuentran las hordas el momento para
tratar de incendiar el país, obviamente. Bueno, la protesta fue el martes a las 10:30. Bueno, la reforma no llega, gente, como te decía, porque, bueno, hubo falta de acuerdo en el gobierno, pero sí o sí llega esta semana que entra, ¿sí? Bueno, las hordas mencionadas, y fue al Congreso, lugar y día donde la reforma mencionada busca su primera sanción, que, como te vuelvo a repetir, se suspendió, y eso por supuesto será esta semana. Y la excusa, que si bien el objetivo es el mismo, lo más que cambia el color es poner un freno a un plan sistemático de miseria planificada. Eso es lo que interpreta la gente, que las hordas, ¿sí? Lo cual digo, se han matado con el enunciado. Te lo repito, ¿no? La excusa, que si bien el objetivo es el mismo, lo más que cambia el color, para ellos poner un freno a un plan sistemático de miseria. Y bueno, el concepto se profundiza, claro, en el mismo objetivo. Y como les decía, ese mismo, gente, embarrarle la cancha a los gobiernos que no son de su línea ideológica, de los que sí les van a sacar sus cajas sindicales. Porque en eso, gente, cuando charlemos ahora con Jorge de Lorito, dentro de un rato vamos a meternos, ¿no? Y también con Horacio San Martín en la segunda hora del programa, sobre qué pasa con las cajas sindicales, si van a estar reguladas, y si el gobierno las va a controlar, ¿sí? Que es lo más factible que ocurra, obviamente, luego de que esta gente pierda autonomía sobre esas cajas, que son millones y millones de pesos. Por eso están todos nerviosos, gente. Me van a decir a esta altura, gente, y lo posteaba hoy en redes, me van a decir a esta altura que esta gente les preocupa al trabajador. Vamos, somos adultos muchos, ¿eh? Yo creo que cuando uno es adulto ya no se lo compra con versos, ni se le dice, por supuesto, lo contrario. Acá, por supuesto, quieren hacer un plan de desestabilización justo, llegando diciembre. Es como te decía, gente, diciembre siempre les quedó cómodo a estas hordas para proceder como proceden. Bueno, gente, hacemos un puntito acá porque este tema lo retomamos en el próximo bloque con Jorge Telbrito. Ahora, gente, quiero hablar un poco, ¿sí?, de la señora, porque, bueno, ustedes saben que está todo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que es una guerra que aún, bueno, no sé en qué estará, si hay negociaciones. Bueno, guerra que va a cumplir este año que se está aproximando 4 años. Empezó allá en 2022 y, bueno, su prolongación, por supuesto, tuvo hasta este momento, en donde las negociaciones obviamente son fuertes. Bueno, gente, todos sabemos, ¿no?, que ni los días que lleva presa la condenada ladrona de la nación la detienen en el afán de inflamar la opinión pública con situaciones que todos sabemos que son de parte de ella apoyaturas ideológicas. Bueno, como te decía, gente, reitero, la señora está prohibida, no puede, está privada, está presa, no sé qué parte no entiende, pero bueno, sería gastar pólvora en chimango. No es novedad que el imperialismo ruso, encarnado por Putin, encarando, bueno, lo mismo, es otra fase del mal que la señora defiende. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania lleva 3 años, a lo que por medios de advertencia Putin dijo que iba a invadir Ucrania. Bueno, porque según él, esa parte territorial de Ucrania se la robó a Rusia. Otras versiones indican que Ucrania conquistó esa parte del territorio y nunca Rusia lo supo aceptar. Por ejemplo, son versiones, gente, de oído, como también existió la opción, ¿sí? Vaya a saber en qué momento en Rusia le prestó territorio a Ucrania y nunca se ha declarado ningún acuerdo ni nada. O sea, gente, es una, no sé, como un vacío, obviamente, que nunca se va a saber, o al menos hasta el momento, gente, la historia no lo data que fue así. Por eso, gente, todo de oído. Lo que sí, lo que uno más se lamenta es la cantidad de gente, ¿sí?, que está muriendo, obviamente, en guerra, en invasiones, obviamente, en Rusia a Ucrania, obviamente. Bueno, gente, te decía, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania lleva 3 años, ¿no? Bueno, gente, te decía, son versiones tocadas de oído, como te decía, ¿no? Porque no hay ningún acuerdo, y la señora desde su lugar de depresión defendió a Putin diciendo de que Rusia nunca quiso invadir a Europa.
Además, otra cosa, lo expresa en el prólogo de un libro que estaría por escribir, que tiene un nombre, y recordó que la Argentina votó en contra de la anexión de Crimea en su mandato. Crimea es la organización que estaba con Putin. Yo creo que tal sorpresa no existe de que la condenada apoya a su par ruso cuando la solución de todo para ellos es la barbarie. Ustedes saben que cuando los territorios se definían, aquí como lo fue con la conquista del desierto, o como ocurre con México y Estados Unidos, en donde también allí, varias disputas dicen de que Estados Unidos le quitó territorio a México. Bueno, y los conquistadores, ¿a dónde estaban? ¿No? Porque esos son detalles de que no se pueden olvidar. ¿Dónde estaban los conquistadores de esas tierras? Obviamente. Bueno, gente, cuando la guerra se desata entre Rusia y Ucrania, la señora era vicepresidenta de la nación y me consta que su apoyo a la intervención de Rusia a Ucrania estaba más que firme, incluso diciéndolo a los cuatro vientos. Bueno, gente, voy a redondear, gente. En estos tiempos hubo una intervención de Estados Unidos para frenar la guerra, cuya misma dejó un saldo de miles de muertos. Realmente increíble las circunstancias que se dieron las cosas, o sea, solo una creencia absoluta de esto me pertenece y San se acabó, te amenazo, te bombardeo todo y no me importa la cantidad, porque eso es lo que piensa la señora. Textuales, ¿no? Pero haga de cuenta que la estoy escuchando y lo que piensa. Basta que se cumplan mis objetivos, ¿qué me importa a mí el otro, no? Y sí, señora, ya sabemos que a ustedes le importa nada de nada. Por eso, gente, es increíble cómo se dieron las cosas, o sea, esta creencia de que yo me llevo por delante todo, te amenazo, te bombardeo todo, porque así son las organizaciones terroristas que le simpatizan a la señora condenada. Por decirlo así, un fanatismo por la barbarie que no llega a medir las consecuencias. Gente, Ricardo Lorenzetti, que es juez de la Corte, expresidente, gente, hizo declaraciones diciendo sí, que para él el padecimiento, que no es novedad, gente, eso hay que tenerlo en cuenta. El debilitamiento que padece el Poder Judicial en referencia a que falta el 40% de las vacantes para que las ocupen los jueces. Lorenzetti se lo reclamó a la dirigencia política. Yo quiero explicar algo porque es feo a veces no tener entendimiento de que la política, eso por supuesto es constitucionalmente hablando, la política no puede meterse en temas judiciales, pero ¿qué hay obviamente para, flexibilizar esa barrera y que el Senado sí puede designar jueces? Por eso, la dirigencia política, que son senadores en este caso, pueden proponer a los jueces que integren esas vacantes de la Corte y esa es una elección que tienen que hacer los abogados. Por eso, no hay que confundir las cosas porque confundiéndolas se alteran los roles de los poderes del Estado, que ya de hecho están alterados. Bueno, Lorenzetti fue presidente, que para mí no es un personaje medio oscuro, Lorenzetti, ¿sí? Por lo que ya te contaría, gente, pero tengo que ir rapidito porque te corto con el tiempo, ¿sí? Que fue presidente de la Corte durante los gobiernos de Cristina y su estadía por el cargo ha dejado mucho por analizar en cuanto a cómo el kirchnerismo entendió el funcionamiento de la justicia, lo cual Lorenzetti no sería santo de mi devoción porque él fue uno de los impulsores de la democratización de la justicia, época en la que la señora se tomó muy a pecho el 54% mayoría y le daba la potestad de llevarse todo por delante. Incluso en esos tiempos volvió a resurgir. ¿Saben lo que fue eso, gente? Por eso me meto en el tema y sería largo, ¿sí? Y bueno, tengo poco tiempo. Lo que fue la ley de medios, gente, por eso en resumen, ¿no? Te digo algo de lo que fue Lorenzetti. Entonces, yo la debilidad del Poder Judicial lo direccionaría en los puntos que les mencioné antes, y no por una logística que se tendría que resolver bajo los lineamientos constitucionales. O sea, ¿faltan jueces? Más allá que el esquema constitucional diseñó el tamaño de la Corte, bueno, acudan a las herramientas legales para solucionar un problema que dista del mal entendimiento, o tal vez por la ineptitud. Pero hay que resolver eso, señores.
Ahí está la explicación para Lorenzetti. En Argentina todo funciona mal porque muchos poderosos, por conveniencia, han distorsionado el entendimiento. Otra de las aristas de la debilidad del Poder Judicial es que la misma, o sea, la justicia, ha sido domada por el partidismo ideológico, o lo que inconstitucionalmente se llama jueces parciales. Los jueces parciales, como la misma palabra lo dice, son parte que responden a camarillas del poder político. Cristina de Kirchner, la condenada ladrona de la nación, por ejemplo, sí, que quería una justicia, digamos, partidaria para que la absuelva a ella de todos los chanchullos y porquerías y obscenidades que cometió, por supuesto, en el poder político. Por eso, gente, Lorenzetti que lo diga es como que, qué sé yo, para poner un ejemplo y una comparación media chistosa, si querés. Lo mismo que, bueno, ya no está, Eve de Bonafini diga que apuesta a la paz. Cuando Eve de Bonafini envía, para poner un ejemplo, Estela de Carlotto, menciono una persona que falleció, pero bueno, es lo que me sale. Que te digan estas personas que están a favor de la paz y no del terrorismo, y después hacen lo contrario, borran con el codo lo que quieren con la mano. Y Lorenzetti, que está en contra, sí, del debilitamiento institucional, del Poder Judicial, perdón. Bueno, pero maestro, ¿vos hiciste algo para que eso no ocurra o hiciste todo lo contrario para que ocurra? Porque me parece que, a ver, es medio paradójico, ¿no? Pero bueno, esta gente, de hecho, y siempre lo digo, es muy paradójica en muchas cosas. Primero te dicen blanco, después negro. No quieren blanco, pero hacen negro. O al revés, no quieren negro, pero hacen blanco. Gente, por otra parte, gente, ayer hablamos mucho de la reforma laboral. Gente que el debate, porque el presidente firmó el convenio, llega esta semana que entra, gente, al Congreso, donde tendrá, o al menos intentará que tenga su primera sanción. Bueno, gente, era de esperar, ¿sí?, los embates sindicales que ya están a la orden del día para tratar de poner trabas a la aprobación de la reforma laboral, cuya misma se retrasó en llegar al Congreso por algunos desacuerdos en el gobierno, pero esta semana que viene seguro llega y empezará un caldoso debate. Y, como lo he comentado días atrás, el gobierno se confía en haber ganado la elección, que está muy bien, pero hay adelante una lucha con una oleada de privilegios del jerarca, que sostenidos en defensores, y ayer, gente, lo hablábamos mucho con Horacio San Martín, que es ex sindicalista peronista. Así que ayer nos confesó que él formó parte y siempre defendió las ideas originales de defender a los trabajadores, que me parece que está bien, pero siempre yo sostengo que hay que defender al que genera el trabajo también, no solo, y con respeto lo digo, ¿no?, porque eso puede sonar una grieta, pero no. Bueno, gente, ya el ruido empezó con lo de la CGT, con cuya elección para renovar, y ayer también lo comentábamos a los representantes, que fue hace poco, trataron de elegir a los nenes con más experiencia para que enfrenten al gobierno con sus manifiestos desacuerdos. Este sindicalista que se suma al de desacuerdo es el sindicalista de la industria de la alimentación, que dijo que la reforma laboral busca volver a una etapa preperonista. Bueno, la medida es inconstitucional, dijo esto Sergio Escalante, representante de ese gremio. Bueno, y aquí voy, gente, porque la contradicción es que es con el título que abrí la columna, de que la actual estructura coloca a la Argentina en un sistema de primarización. O sea, ellos, te vuelvo a repetir, gente, ellos buscan eliminar la primarización, pero a la vez están en contra de una reforma que va a modernizar, porque esta reforma laboral, porque eso yo te digo, gente, hay que ir a todos los costados. Porque políticamente puede sonar, qué sé yo, a ver, ¿no? Puede sonar que está media en stand-by, obviamente, y que puede fracasar. Bueno, gente, ayer lo charlamos, ¿no?, incluso con Jorge del Brito. La ley bases, que él nos dio el dato, ¿cuántas veces volvió al Congreso por la modificación de reformas, si nos ponemos a pensar?
Bueno, gente, cuando Perón, te voy a dar este dato y ya con esto en redondeo me queda un minuto para la hora 19, cuando Perón asumió su primera presidencia ya en 1946, decretó miles de decretos para regular a las empresas. Es decir, desde ahí nace, aunque me consta que antes, el derecho de los trabajadores, donde las cúpulas sindicales eran las que representaban esos derechos y repartiéndose las tortas de las cajas de las cargas sociales. O sea, los derechos, gente, creo que Ilía, no tengo bien el dato, los presidentes radicales inventaron, ¿sí?, los derechos de los trabajadores, que Perón vino a disfrazar, en el mejor sentido de la palabra, quién inventó estos derechos, porque sí, flexibilización laboral no es invento del peronismo, discúlpeme. Creo que Irigoyen o Frondizi fue el que inventó lo de las vacaciones pagas y el aguinaldo, otra mentira peronista. Perón, sí, con ese afán de la justicia social, fue el que creó los sindicatos, pero no, por eso digo no confundir, por favor, no creó el aguinaldo, las vacaciones pagas, no, Perón no lo creó, gente. Perón creó el sindicato para hacer de esos derechos un negocio, obviamente, y ya es visto, obviamente, lo que pasa. Gente, 19 horas en punto.